Buenas tardes, hermanos. Espero que estén muy bien en sus casas, que Dios les bendiga mucho. Vamos a entonar un himno titulado La majestad y gloria de tu nombre. Espero que sea de bendición para ustedes. Este himno habla acerca, pues literalmente, como dice el título, de lo grandioso, lo majestuoso que es nuestro Dios y nos ayuda a poder pensar en su grandeza, aunque nuestra mente sea finita, ¿verdad? Pero esperemos, hermanos, que Dios nos hable, que Dios siga tratando con nosotros y bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Oh Señor y Dios, la majestad y gloria de tu nombre trasciende aquí, los cielos llena, oh Señor y Dios, los niñitos alabanza dan. Yo haré igual, yo haré igual. La majestad y gloria de tu nombre. Aleluya, aleluya. La majestad y gloria de tu nombre. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que Dios les bendiga, hermanos. Ahora vamos a recibir la palabra de Dios por nuestro hermano Armando Curiel. Dios los bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a este tiempo de enseñanza en esta tarde de domingo. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí. Reciban un saludo de nuestro pastor, ¿verdad? Que damos gracias a Dios porque nos ha cuidado, porque ha sido bueno con nosotros. También queremos recordarles, ¿verdad?, que sigamos orando por las necesidades expuestas, por orar por los hermanos que se han pedido, ¿verdad?, por todo lo que nuestro pastor nos ha animado a seguir orando, también por nuestro aniversario que ya se acerca en el mes de septiembre. Y hermanos, seguir rogando a nuestro Dios que Él haga la obra en nuestra vida, en la vida de nuestra iglesia, en la vida de nuestro pastor, y que siga manifestándose en cada uno de nuestras vidas. Ahora en este momento, hermanos, voy a invitarles que abramos nuestras Biblias en el libro de Primera a Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 7. Y vamos a estar estudiando en esta tarde un tema que hemos titulado Dios y el arrepentimiento. Allá en primero de Samuel, capítulo 7. Y voy a permitirme leer y voy a invitarles que allá en sus hogares me sigan, por favor, hermanos, con su vista, del versículo 1 al versículo 6. Y dice la palabra de nuestro Dios de esta manera. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo:
si todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servir, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová. Dice que la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Vamos a orar. Padre celestial, mi Dios, te doy gracias por este tiempo, Señor, que nos das de domingo, de poder seguir alabando tu nombre, Señor, seguir honrándote a través de estas enseñanzas, mi Dios, que tu palabra sea la que nos hable, Señor. Te seguimos rogando por las peticiones que tenemos delante de ti como iglesia, Señor, por la salud de los hermanos, por nuestro pastor, por este aniversario que viene en camino, Señor, de la iglesia. En medio de esta situación, mi Dios, tú nos muestras tu misericordia, tu bondad, y que estás con nosotros, Señor. Te damos gracias por este tiempo y te pedimos, mi Dios, que limpie nuestra mente y corazón, que quite de nosotros todo estorbo y nos ayudes a honrarte con lo que somos, Señor, con lo que nos has dado, mi Dios. Te damos gracias por todo y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a ver la historia del pueblo de Israel y cómo el pueblo de Israel nos va a llevar a poder darnos cuenta de lo que Dios anima a su pueblo, pero también anima a su iglesia en este momento, en estos tiempos, al arrepentimiento. ¿Cuántas cosas podemos hacer con un corazón arrepentido? ¿Cuánto Dios puede hacer con alguien que se arrepiente de su mal proceder? Y mire, para entender la historia que vamos a ver en esta tarde, vamos a ver el contexto de esta situación. El pueblo de Israel estaba viviendo un momento difícil, estaba viviendo un momento complicado en su haber. No tenían por mucho tiempo, no tuvieron el arca de Jehová, habían sido derrotados y habían tomado los filisteos tierra del pueblo de Israel. Y esto había sido por la desobediencia y rebeldía contra Dios. El nulo control de Elí sobre sus hijos, que era Ofni y Finees, aunado al estado de dureza del corazón del pueblo, había provocado un alejamiento de Dios con su pueblo. Esto les hizo perder batallas, hermanos. Les hizo perder territorios que, como les decía hace un momento, el pueblo de los filisteos habían tomado el arca de Jehová, habían tomado y habían sometido tierras que ya Dios les pertenecía y les había dado al pueblo de Dios por esa autoridad y derecho divino. Entonces es ahí en donde podemos entender cuán mal nos puede hacer la rebeldía, cuán mal nos puede hacer la desobediencia ante Dios. Y empieza la Biblia diciéndonos que en el arca regresaba Israel. Había una bendición en medio de la rebeldía, en medio del momento complicado que vivía el pueblo de Dios. Dios tenía misericordia. Por eso recordemos algo, hermanos. Con su palabra nos dice que por sus misericordias no hemos sido consumidos. Es por su misericordia que muchas veces no suceden cosas más graves en nuestra vida, hermano. Y debemos dar gracias a Dios. En este momento, en medio de su misericordia, el pueblo de Israel tenía el arca. Había llevado el arca a Kiriat Jearim. No era una ciudad levita. Esto no impidió que no fueran usados para que el arca estuviera ahí. Y esto nos lleva a entender algo, hermano, hablando como creyentes en la actualidad. Muchas veces dejamos el servicio, hermanos, y dejamos la entrega para los que Dios llama de tiempo completo, al pastorado, a misiones o a evangelismo. Pero la realidad, hermano, es que Dios ha llamado a todo su pueblo. Todo su pueblo puede ser usado. En este momento Dios había dividido en ese tiempo en ciudades levitas, había dividido a una tribu, a la tribu de Leví especial, había apartado. Pero eso no quería decir que no podía usar a otras tribus y a otras ciudades. Y en este momento entra esta ciudad y entra un varón llamado Abinadab. Abinadab abrió su casa para que ahí fuera resguardada y así asignó a Eleazar
para cuidar. Sabemos que en ese momento el tabernáculo que había quedado en desuso en Silo, desde que Elí y sus hijos habían muerto, sabemos que en ese momento se había quebrado el uso del tabernáculo. Y mire, podemos simplificar lo que está sucediendo hoy en día, hermano. Podemos decir que hoy en día no tenemos nuestros tabernáculos, no tenemos un lugar de reunión. La pandemia nos ha llevado a muchos a no podernos reunir. Pero esto no quiere decir, hermano, que Dios no nos puede usar. Esto no quiere decir que Dios no puede seguir hablando. Lo que quiere decir es que simplemente tenemos que tomar lo que Dios nos ha dado. Y si Dios nos ha dado una palabra en la Biblia, nos ha dado la familia, ahí es un lugar de reunión, es un lugar donde Dios puede usar. En este momento nos damos cuenta cómo Dios preparó algo tan precioso, aunque no fuera el lugar que Dios había elegido al principio como el tabernáculo. Dios permitió que el arca llegara a Kiriat Jearim. Y podemos ver, hermanos, que durante esos 20 años que duró ahí, hubo bendición. Y esto nos lleva a lo que dice versículo 2. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová. Después de que el tabernáculo quedara en desuso, el pueblo de Israel comenzó a lamentarse del alejamiento de Dios. No solamente porque el arca no estaba en el lugar que debía de estar, en el tabernáculo, sino que ellos ya pensaban a sentir, hermano, que estaban alejados de Dios. Y qué tremendo, pueblo de Dios, qué tremendo, iglesia, cuando tú y yo nos sentimos alejados de Dios. Cuando aún podemos venir a la iglesia, cuando podíamos, o reconocer, hermanos, que cuando tuvimos la oportunidad de estar aquí, no estábamos, no veníamos, porque había cosas más importantes en nuestro corazón. Y es triste en nuestro mente, en nuestro corazón, reconocer que hay muchas maneras para adorar y honrar a Dios con nuestra vida, pero ni una de ellas tomamos en nuestras manos. Pero ¿qué pasaba con el pueblo, hermano? Dice que ahí empezó a lamentarse, y la palabra lamentarse en el hebreo es la palabra naham, o N-A-H-A-N, y esto significa gemir, lamentar, llorar, añorar. Vemos ahí que lo bueno de este lamento y lo bueno que sucedió es que el recuerdo de Dios era para ellos, que despertó en el amor de ellos, en su recuerdo, lo que Dios había hecho con ellos. O sea, en su mente, en su corazón hubo este añoro, este lamento, este llorar. Y decir cuántas cosas Dios ha hecho con nosotros. Cuántas veces no nos ha sacado Dios de ese momento complicado. Cuántas veces no Dios abrió lugares que no podíamos abrir nosotros. Levantó gente que no sabíamos que podía tener el poder que tenían en las manos de Dios. Pero es ahí, hermano, en donde nosotros también nos anima a poder usar ese lamento, poder reconocer que hemos fallado delante de Dios. Y entonces ahí ese lamentar, ese naham, ese gemir, empezó a realizar ese golpeteo en el corazón del pueblo de Israel, diciéndole: arrepiéntanse. Anteriormente vemos al pueblo buscando el consejo de Dios a través de su siervo. Posiblemente, hermano, hubo un momento en tu vida, como hubo en el momento del pueblo de Israel, que no quisieron escuchar el consejo de Dios. Ahora sí iban y buscaban el consejo. Pero hubo un momento en donde no querían escuchar el mal proceder en el cual se encontraban. Eso nos sucede hoy mucho, hermano. Una de las grandes luchas que hay, muchas veces dicen por ahí, ¿verdad?, entre las bancas y el púlpito, es que nos molesta que nos digan nuestras verdades. Hay gente que puede decir: a mí hábleme con la verdad, a mí dime la verdad. Pero cuando les decimos la verdad les molesta, les incomoda. Y eso es para todo ser humano, hermano. Para usted, para mí, todo ser humano no nos gusta que haya alguien que nos diga que estamos mal, que estamos por un mal proceder. Pero mire, en este momento el pueblo de Dios estaba pasando por un proceso de bendición. Aunque era un momento de lamento, era un momento de lloro,
Era un momento de bendición. ¿Por qué? Porque hubo un cambio de actitud al ver cómo estaban sin Dios. Se dieron cuenta cómo estaba su pueblo, cómo estaba su territorio disminuido, cómo su arca tuvo que andar de un lugar a otro, tuvo que estar en territorio enemigo, solo porque desobedecieron a Dios. Y su palabra nos sigue diciendo allá en versículo 3, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. Entonces ahí Samuel les señala la raíz del problema. Su rebeldía les había llevado a la idolatría. Cuando nuestro corazón, hermano, empieza a rebelarse contra Dios, lo que sucede es que como seres humanos tendemos, nuestra naturaleza es someternos a alguien, aunque la gente diga que no. Aunque muchos jóvenes, muchos adultos digan que ellos crearon su manera de vivir, su ideología y que están libres, es mentira. Siempre se van a someter a algo o a alguien. Y en este caso, su rebeldía les hizo alejar del sometimiento de Dios. Pero esa rebeldía les hizo caer en idolatrar a alguien más, en este caso otros dioses falsos. Y eso es lo que nos sucede, hermano. Si nos ponemos a analizar, nosotros empezamos a dejar de tener tiempo para Dios. Dejamos de tener dinero para Dios. Dejamos de tener fuerzas para Dios. Mi pregunta es, ¿esto queda en el aire? ¿La fuerza, el dinero, el tiempo queda en el aire? No. Se va a canalizar a otro lugar. Y conviertes a tu trabajo en tu Dios. Y conviertes a tu familia en tu Dios. Y convertimos a nuestro pasatiempo en nuestro Dios. Y cuando nos damos cuenta, nos sucede lo que le pasó al pueblo de Israel. Decían ser el pueblo de Dios. Decían adorar a Dios. Decían que tenían al único Dios. Pero estaban tan lejos del Dios verdadero. Y eso les llevó, hermano, a ser unos idólatras a través de su rebeldía. La autocrítica es vital en la vida de un hijo de Dios, hermano. Pero hay un momento en donde ya no podemos parar. Y es necesario que nos confronten. Esto mismo le pasó al pueblo de Dios. Hay momentos en nuestra vida, hermano, que a través del Espíritu Santo nos puede decir, hey, Armando, por ahí vas mal. Yo me autoanalizo y digo, estoy mal. Esto que dije está mal. Esto que hice está mal. Pero hay un momento, hermano, en donde el pecado nos ciega. El pecado nos envenena y el diablo nos convence. Al grado, mi hermano, de ya no poder ser autocríticos. Ya no vemos definitivamente, y creo, hermano, creo en la sinceridad de mucha gente que me ha dicho, y lo he vivido como un servidor, en donde ya no te das cuenta que lo que estás haciendo no le agrada a Dios. Ya no te das cuenta de que ya no estás bajo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estás cegado. Y eso le pasó al pueblo de Dios. Pero por eso tuvo que poner a su siervo a hablar en medio de ellos. Y es ahí en donde Samuel se para. Versículo 4 le dice, entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y Astarot, sirvieron solo a Jehová. Samuel los confrontó, Samuel les dijo su error. Samuel les dijo claramente, como decimos aquí, ¿verdad? Les dijo con palitos y con manzanas, con palitos y bolitos, ¿verdad? Les dijo claramente, hey, este es su error. Esto que hicieron ustedes fue su error. Alejarse de Dios, empezar a idolatrar a dioses falsos. Entonces él les dice, pero no solamente les voy a marcar su error, les voy a decir la respuesta para arreglar ese error. Esto era más profundo, hermano. Esto que les decía Samuel era más profundo que solamente quebrar sus ídolos. El trasfondo espiritual de buscar el favor de estos ídolos para someterse a la sumisión a Dios en reconocimiento de su soberanía era la clave.
No solamente es romper, hermano, no solamente es dejar de decir que voy a adorar a alguien o dejar de darle un lugar que le corresponda a Dios, sino es profundamente en lo espiritual reconocer, de buscar el favor de estas personas o de estos dioses falsos, en donde reconocemos que el único Dios es nuestro Dios. En su soberanía descansamos, en su plenitud descansamos, y entonces el pueblo obedeció. Dice versículos 5 y 6, Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Y se reúnen en Mizpa. Dice, Mizpa, este lugar lleva por nombre Torre de Guardia o de Guarda. Aquí podemos ver un símbolo precioso de sacar agua y derramar delante del Señor, simbolismo de lavamiento. Lo podemos ver como lo que hacemos en el bautismo. Es un símbolo de lo que ya sucedió en lo espiritual, símbolo de lavamiento. En la tradición judía hay un acto que tiene que ver con el arrepentimiento, el tashlich. Este tashlich es una ceremonia que se realiza el primer día del Rosh Hashanah, cabeza del año o año nuevo del calendario civil hebreo, el cual se lanza migas del agua. Y en representación de cómo Dios lleva nuestros pecados, tal como lo dice allá el profeta Miqueas, en Miqueas 7:19, allá le invito en su casa, hermano, pueda leer, y cómo se hace cuenta esa tradición judía señala cómo el agua lleva esas migas y se lleva ese pecado, así como Dios apartó y alejó nuestro pecado. Y esto es un símbolo de lo del arrepentimiento, es un símbolo de lo que Dios puede hacer cuando en nuestro corazón hace clic ese sentido de decir: estoy por mal camino. El arrepentimiento va más allá del sentimiento de remordimiento, no solamente decir: ay, estoy mal, o como dicen algunos, ¿verdad? Dejé de hacer esto, dejé de orar, dejé de leer la Biblia y me ha ido mal. Entonces, como me ha ido mal, voy a hacer lo contrario. Y a veces solamente es arrepentimiento para recibir las bendiciones que teníamos, pero no es así. No solamente es eso. Vemos que la palabra arrepentimiento viene en el hebreo teshuva, y este literalmente significa retorno, regreso. Un arrepentimiento requiere e implica, número uno, reconocer que uno se desvió del buen camino. Esta palabra, hermanos, que les acabo de mencionar, teshuva, que significa retornar, regresar, da la idea de que yo voy por un camino, voy trazado por un camino y soy confrontado con la verdad. Y la verdad me dice en este momento que el camino que yo llevaba era un camino de muerte. Era un camino solamente según mi visión bueno, pero era todo lo contrario, en contra de Dios. Todo en contra de lo que Dios me había enseñado. Entonces, el arrepentimiento es eso, es confronto y cambio de dirección. Número 2, conlleva tomar la decisión de seguir el camino de Dios. En este momento el pueblo de Israel reconoció su error, se arrepintió, hizo un cambio y llevó a arreglarse con Dios. Mi pregunta en esta tarde es: ¿cómo estamos con Dios? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo tratamos el arrepentimiento? Como seres humanos fallamos, hermano. Por más recta la vida que deseemos llevar para Dios, vamos a fallar. Esa es nuestra humanidad. Pero en Dios tenemos la posibilidad de hacer un giro de un punto a otro punto con la ayuda de Dios. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Que Dios nos ayude y que Dios sea el que nos lleve a ese arrepentimiento de corazón, de cambiar dirección para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra que nos lleva
a analizarnos, nos lleva a poder ser sinceros contigo, sabiendo que a ti no te podemos guardar nada. Y así como el pueblo de Israel se había enfrentado a perder lo que divinamente tú ya les había entregado, su territorio, el arca del pacto, posiblemente podemos encontrarnos muchos hijos tuyos así, perdiendo lo que tú ya nos habías dado en la mano. Ayúdanos a conquistar esos territorios que ya eran nuestros, a vencer esos enemigos que ya estaban en nuestras manos porque tú los habías entregado. Ayúdanos a honrarte con todo lo que somos. Te lo suplico en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga y recordemos estar orando, seguir adelante en las manos de nuestro Dios.